Ok, la grabación que les mandé ayer es de la clase de la noche porque como tuve problemas de internet, entonces me salió cortada y tenía que unirla. Entonces les mandé la de la clase de la noche, que es lo mismo. Vamos al mismo ritmo, ¿verdad? Las dos secciones. Entonces ya estuvimos discutiendo en la unidad uno nociones básicas de informática. Veíamos todo lo que eran los conceptos principales para poder conocer una computadora, tanto de manera interna como de manera externa. Después hablamos de lo que eran sistemas operativos que le daba vida pues a los componentes físicos. Entonces ahora, ayer, perdón, mirábamos la unidad 2 que era directorios de archivos enfocados en un entorno de Windows. Entonces veíamos más que todo en la práctica cómo ustedes podían navegar dentro de lo que es el escritorio, cómo crear carpetas, que eran archivos, que eran programas, que eran documentos para poder administrar correctamente los recursos de su computadora dentro de su sistema operativo. Ahorita vamos a empezar la unidad número 3, la que se titula Todo sobre Internet. En esta unidad vamos a hablar de algunas consideraciones de Internet y vamos a hablar también de qué son redes de informática, que precisamente Internet pues es una red informática, inclusive es la más grande que existe a nivel mundial. Entonces vamos a hablar de algunos componentes que permiten conectarnos a una red, como ser Internet, y algunas características necesarias para tener una conexión segura y una navegación segura también dentro de Internet. Ahora, aquí en esta unidad 3 vamos a ver diferentes temas. Vamos a hablar un poco de redes de computadora, vamos a hablar de Internet, vamos a hablar de la navegación en Internet, vamos a hablar de los proveedores de Internet y los tipos de conexiones que existen. Y hay una parte que dice aquí investigación, que es más que todo para complementar información del módulo y lo que es el correo electrónico, que precisamente una de las funciones que podemos hacer o de la más típica cuando nos conectamos a Internet es precisamente abrir lo que es un correo electrónico. Entonces, esos son los temas para esta unidad 3. Probablemente nos estemos el día de hoy con esa unidad y creo que hasta el lunes para hacer la tarea, porque si es un poquito larga, entonces tenemos un poquito de teoría. Ahí vamos a ver cómo vamos avanzando. Permítanme. Deme un segundo. Jesús, Jesús, Jesús. Ahora sí. Entonces vamos a iniciar definiendo qué son las redes informáticas. Hay dos diferencias importantes que hay que definir antes, porque mucha gente tiende a confundir redes sociales con el concepto de una red. Sí es similar el concepto de una red social, pero una red social es como una aplicación o un espacio dentro de Internet para poder precisamente socializar. Em, Son aplicaciones que me permiten a mí conocer personas, interactuar y demás. Eso es una aplicación o una función de una aplicación. Ahora, las redes de computadoras es algo muy distinto y es la forma en que nosotros, los usuarios, podemos conectarnos, sobre todo a Internet o a cualquier otra red. Cuando digo otra red, puede ser, por ejemplo, redes corporativas. Si ustedes ya tienen la oportunidad de trabajar, van a saber que dentro de las empresas se crean redes precisamente para compartir información. Entonces, estamos hablando de Internet, sí y de lo que sería también esos accesos a las redes, pero de una forma corporativa. Entonces, en palabras sencillas, para definir una red de computadoras, es precisamente un conjunto de equipos y software conectados entre sí. Es decir, tenemos hardware y tenemos software que se conectan entre sí por medio de algunos dispositivos que ya vamos a conocer. Y la finalidad de crear una red es que ustedes puedan compartir información puedan compartir recursos y también ofrecer algunos servicios. Déjenme mostrar aquí una pequeña imagen. Tengo esta imagen aquí de referencia. Entonces, una red de computadoras
es esto que ustedes ven en la imagen. Es precisamente esa conexión de diversos dispositivos que están conectados con la... No, no se fue el audio, es que sigo teniendo problemas con el internet, pero fíjense que es a esta hora, porque ayer di la clase de la noche sin ninguna interferencia. Entonces aquí ya volví, me conecté aquí a otra red, espero pues no tener problemas. Vuelvo acá donde me había quedado. Les decía que una red de computadoras es un conjunto de dispositivos conectados entre sí, muy similar a lo que tenemos aquí en la imagen. Cada uno de estos dispositivos se conectan entre sí y el objetivo de esto puede ser ya sea compartir información, compartir recursos o precisamente poder conectarse entre cada uno de ellos y tener una interacción. Entonces, para que esto funcione, que es la conexión normal que ustedes pueden conocer. Por ejemplo, si tienen un módem o un router en su casa, ustedes acceden a Internet y todos los demás dispositivos están conectados entre sí. Y ustedes pueden hacer búsquedas en Internet o pueden enviarse mensajes entre los diferentes dispositivos, etcétera. Esa es una interconexión que existe. Ahora, para que esa conexión exista, yo necesito varias cosas. Y más adelante voy a definir cuáles son los tres componentes para que una red pueda crearse. Lo importante aquí es que ustedes logren ver o logren identificar, me escuchan bien, hola, me confirman que me están escuchando, porfa. Hola, volví. Lo siento, no sé qué está pasando en esa en mi conexión. Aquí intenté con otra. Vamos a ver si no me sigue dando problemas. Mil disculpas ahí por ese detallito, pero no sé, yo siento que es algo con la hora, porque en la noche estuve conectada normal y no tuve mayor interferencia. Ok, entonces el conjunto de dispositivos conectados entre sí es precisamente una red de computadoras. Recuerden que estoy diferenciando red de computadoras con redes sociales, no es lo mismo, ¿verdad? Redes sociales es una solamente como agrupación de un conjunto de aplicaciones que se dedican precisamente a permitirme a mí conectarme con otros usuarios para poder charlar, compartir información, etcétera. Entonces, no es lo mismo una red de computadoras que una red social, para que quedemos claros en esa parte. No, no debería de tener mayor problema. La verdad que no. Igual ayer el del celular me estuvo fallando, entonces está como que un poco raro. Pero a esta hora no. En la noche no tuve ninguna interferencia, por eso incluso les mandé la grabación de la clase de ayer. De la noche, no la de ustedes, porque la mía salía cortada como tres cortes tuve, entonces no tenía la grabación bien. Ok, resumo. Con una red de computadoras es un conjunto de equipos y software conectados entre sí. El objetivo es únicamente compartir información, recursos y ofrecer servicios. Ahora, como en todo proceso de comunicación, nosotros siempre, si lo vemos como un idioma español o como nosotros nos comunicamos, vamos a entender que hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje y hay un canal o un medio. Es decir, cuando yo quiero transmitir algún tipo de información a otra persona, alguien emite ese mensaje, alguien recibe ese mensaje y hay un medio o canal que es prácticamente la forma en la que yo pues voy a transmitir esa información, que podría ser oral o escrita, ¿verdad? Hablando en ejemplos de personas como nosotros. Dentro de las computadoras, también nosotros ocupamos identificar estos cuatro elementos. Necesitaríamos siempre un emisor, un mensaje, un medio, que puede ser alámbrico, inalámbrico, y un receptor, es decir, la otra parte que va a recibir lo que es la información. Entonces, no olviden que la principal función o finalidad de crear redes de computadoras es
compartir recursos y compartir información. Entonces, con compartir recursos se refiere a, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar tal vez en un laboratorio o en una oficina donde hay una impresora nada más para todas las computadoras. Si hay 10 computadoras, no necesitan 10 impresoras, sino que solamente hay una y se van como prestando el turno para poder imprimir. Eso se llama compartir recursos, es decir, hacer de manera eficiente una estructura para poder compartir recursos de manera de hacerlo como más barato, algo así. Es correcto. Entonces, esa es una de las finales de lo que es una red, precisamente compartir recursos. Y la otra es compartir información, es decir, que dentro de esa red ustedes puedan compartirse la información según lo que ustedes van requiriendo. Entonces, me falta definir algo más que es Internet. Internet es lo que ustedes conocen como cuando ingresan a Google y empiezan a buscar información. Pero en realidad Internet es mucho más que eso. Internet es la red más grande que está en la actualidad, donde hay gran cantidad de millones de computadoras que estamos ubicados en diferentes puntos del planeta, pero podemos interconectarnos para poder compartir información y recursos. Entonces, fíjense ahorita, pues yo estoy en San Pedro Sula, probablemente cada uno de ustedes esté en una ciudad distinta y estamos conectados precisamente para compartir información, recursos y demás a través de Internet y ese medio nos permite conectarnos independientemente de en qué parte del planeta estamos. Entonces, Internet, recuerden siempre, es prácticamente la red más grande que existe y permite conectar a nivel mundial cualquier cantidad de dispositivos. Recuerden que aquí el único criterio para conectarse a Internet es adquirir el servicio. Recuerden que hay proveedores de servicios de Internet al que nosotros pues les pagamos una mensualidad para poder ingresar. Una mensualidad que pues tampoco digamos que es muy cómoda o muy barata. Entonces, esa es una de las limitantes por las cuales pues no todo el 100% de la población tiene precisamente esa conexión. Ahora, robar, eso es malo. Mejor pidan prestado, que les compartan. Inclusive, aunque ustedes fueran, por ejemplo, a los restaurantes que dice Wi-Fi gratis, pues en realidad ustedes sí se pueden conectar gratis, pero hay alguien que lo paga y pues debería ser el restaurante. Entonces, al final siempre, pues alguien va a pagar o costear ese servicio. Ahora, otra cosa importantísima de Internet es saber que Internet no tiene un dueño. O sea, por ejemplo, Facebook tiene su propio dueño, Google tiene su dueño, Microsoft tiene su dueño, pero Internet no tiene alguien que diga esto es mío. Entonces, eso es bien controversial porque ustedes dirían, bueno, ¿y a dónde va el dinero que yo pago mensualmente por conectarme a Internet? Es una muy buena pregunta. La otra situación es, si no hay un dueño, ¿quién administra pues Internet? Entonces sepan que hay organizaciones a nivel internacional que no administran tanto, sino más bien organizan y estandarizan el tema de Internet. Entonces ellos velan porque haya tal vez un poco de orden, que precisamente en Internet, si nos ponemos a discutir un poco, se presta para muchas situaciones inapropiadas o indebidas, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos a través de esa conexión a Internet tener o involucrarnos en situaciones complejas como robo de información, robo de identidad, em, entre otras que ya vamos a mencionar. Entonces, esa conexión a Internet, el hecho de que no haya un dueño o alguien al que yo pueda, por ejemplo, demandar. Es que yo entré a Internet y me pasó que me robaron los datos de mi cuenta de banco y me dejaron en blanco la cuenta. Eso es bien difícil lograrlo. Inclusive, si nos vamos a que existen personas que se dedican a hacer operaciones o actividades ilícitas dentro de Internet, estas personas es bien difícil como llegarles a comprobar. O sea, es bien difícil a través de Internet lograr identificar quién está del otro lado de la pantalla.
Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando y todo. Ustedes pues asumen que soy yo la instructora del curso, pero en este momento pues yo no les estoy mostrando ni mi rostro ni nada. Podría ser precisamente cualquier otra persona desde mi computadora o inclusive podría ser otra persona que descargue algún tipo de aplicación o me va a dar algo con este internet. Porque es que ni siquiera me avisa que estoy desconectada. Vamos. Que a mí por lo menos me da pena interrumpirles cada rato para decirles eso. Sí, es que no sé en realidad qué es lo que está pasando. Y ya probé con dos y tengo problemas. Solo me falta intentar con el celular. Si veo que me vuelve a fallar, voy a conectarme con el teléfono. Ok, entonces, Internet no tiene dueño. Sí hay organizaciones que velan por estandarizar y por tratar de mantener un orden, pero eso es algo bien difícil. Les decía que es bien complicado por el hecho de saber quién está detrás de la pantalla. Entonces, muchas veces nosotros, tal vez por falta de conocimiento o por exceso de confianza, creo que sería el otro término, nos vemos involucrados en situaciones complejas y precisamente en este módulo 3 vamos a hablar de algunas consideraciones. Ustedes tienen que saber cómo funciona Internet, tienen que saber cuáles son los riesgos que conlleva Internet, cuáles son esas situaciones al momento de que yo conecto cualquier dispositivo a Internet. Créanme que cuando ustedes compran una computadora o un celular, siento yo que es bien importante que a ese usuario se le dé una charla sobre cuáles son los riesgos de esa conexión a Internet, porque recuerden que al final del día siempre vamos a terminar conectándonos a Internet, es decir, la computadora que compremos, el celular que compremos, para funcionar correctamente o por poder sacarle, mejor dicho, todo el provecho posible, pues vamos a necesitar conectarnos a Internet. Entonces, el conectarse a Internet viene siendo un riesgo porque es esa ventana al mundo. Es decir, yo con eso puedo acceder a cualquier tipo de información, puedo comunicarme con cualquier persona dentro del mundo que también pues tenga el servicio activo y bajo esa circunstancia verme involucrada en situaciones tal vez no tan agradables. Eso hablando un poco de los lados negativos. Del lado positivo, recuerden que la conexión a Internet me permite a mí reducir barreras geográficas. Yo puedo hablar con cualquier persona en cualquier momento, inclusive en tiempo real, cosa que antes pues no sucedía. Ahora también puedo acceder a información sin necesidad de salir de mi casa. Antes yo recuerdo que cuando yo estaba por lo menos en la escuela, habían como bibliotecas donde uno iba a buscar información o tal vez teníamos que ir a recortar en libros, periódicos y otros tipos de medios para poder encontrar noticias, dibujos, etcétera. Entonces, hoy por hoy, precisamente ya no necesitamos ni siquiera salir de nuestra casa. ¿Por qué? Porque a través de Internet nosotros podemos encontrar información. Antes, si pasaba un temblor, por ejemplo, para que alguien se diera cuenta que no estuviera en la misma zona geográfica, tenía que pasar tiempo, incluso días, para que salieran las noticias o algo como acontecimiento histórico. Hoy por hoy pasa un temblor y en cuestión de segundos usted ve en Facebook o ve en los estados y todo el mundo ha temblado. Entonces usted se da cuenta en cuestión, es más, está temblando y la gente a veces tiene la capacidad de en esos 2 o 3 segundos de temblor poner está temblando. Entonces es información sumamente actualizada. ¿Cuál es el problema de ese tipo de información? Que no podemos también estar 100% seguros de que esa información es fiable o confiable. Es decir, qué tan cierta sea. ¿Por qué? Porque dentro de Internet ustedes van a encontrar cualquier cosa, desde información válida, valiosa, que tiene relevancia, que es real hasta información o contenido que pues son noticias falsas, mentiras, calumnias, engaños, fraudes, entre otras cosas. Entonces, Internet no es que sea malo, no estoy diciendo eso, simplemente que nosotros tenemos que ser usuarios responsables al momento de utilizar Internet. No dar el clic en enlaces que yo no conozco, o por ejemplo, no responderle a personas que yo no sé quiénes son, no descargar información o programas o aplicaciones de un sitio que yo desconozco, que no sea oficial, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que tiene un WhatsApp especial para poder esconderse del mundo y esa es una aplicación no oficial.
Entonces, lo correcto es que ustedes siempre descarguen algo de los sitios oficiales para evitar ahí tener cualquier inconveniente. Lo otro, no tener ustedes sus credenciales, por ejemplo, sus usuarios, sus contraseñas a la mano. Eso también, porque al robarle su celular, robarle su computadora, pues la otra persona que le ha hecho el daño, pues va a tener su información. Lo otro, colocar contraseñas muy sencillas, entre otras cosas. Dice José que le dicen que ganó un iPhone y entra a ver. Sí, o sea, a veces le dicen que ganaron algo y ustedes jamás han participado en algo y de gratis no le van a dar nada. O sea, si usted no participa, pues no tendría por qué haberse ganado algo. Y después empiezan con que tiene que depositar para poder ganar su premio. Entonces, esas son situaciones de fraude y quienes caen son personas que no tienen el conocimiento que ustedes se van a llevar después de esta unidad. Es decir, son personas que sí saben utilizar una computadora, sí tienen conexión a Internet, pero no están haciendo un uso correcto. Entonces son personas que son como frágiles o vulnerables a caer en este tipo de situaciones. Es correcto, desde estafas hasta que se hagan pasar por otra persona. O sea, a veces se le pueden tomar su fotografía y ponerla en otro perfil con otro nombre. O sea, pasan muchas cosas o robo de identidad, que es precisamente las credenciales, em, o que usted dé clic en un enlace y le tomen toda su información o le dañen su dispositivo, o que usted descargue algún tipo de programas espías en su dispositivo, o un virus o un malware. Entonces, todas estas situaciones se pueden dar a través de Internet. Entonces, por eso Cisco hace énfasis en estos de capítulo 3 que es todo sobre Internet. Pero solo déjenme hacer algo que... Permítame, chicos, solo déjenme, voy a bloquear un número. No lo suelo hacer, pero ese muchacho ya le dije que yo solamente atiendo consultas por WhatsApp, es decir, por mensaje. Y ha estado llamando todo el bendito día y pues yo no le puedo contestar. Solo déjenme bloquear aquí eso. No porque no quiera, sino que también son temas de seguridad. Créanme que es bien difícil cuando uno está bien expuesto aquí con esto. Permítame. Ok, ahí estoy. La vez pasada me enviaron un mensaje diciendo que era mi primo y le pedí que me enviara $100 y me bloqueó. Fíjense que a veces sí hay gente que se hace pasar por familia y les hacen creer, porque como ven chats previos, que son ellos y han logrado que otras personas les envíen dinero o otras cosas, haciéndose pasar. Entonces ahí va donde ustedes tienen que hacer como una doble verificación, es decir, bueno, me está escribiendo, entonces pues déjame ver, llamo y consulto a ver si es cierto o si que me lo diga de frente. Pues entonces no es como que ustedes tienen que darse por válido que están hablando con una persona. Hay perfiles que lo replican completamente igual y usted no tiene la capacidad de saber si es real o no hasta que le pregunta a la otra persona, ¿me pediste tal cosa o me enviaste esto? Y ahí si contesta que no, ustedes tienen que precisamente evitar ese tipo de situaciones. A mí me va a matar este internet. Ok, entonces esto con respecto a Internet. Recuerden que es la red más grande que existe a nivel mundial, conecta en cualquier parte del mundo, es decir, ya no hay barreras geográficas, simplemente pues se crearon las formas y los mecanismos para que todos pudiéramos estar conectados con todos. Obviamente el 100% de la población no está conectada por el hecho de que pues tiene un costo y también que requiere un dispositivo inteligente, es decir, un dispositivo que se pueda conectar a Internet y algunos conocimientos básicos de informática, ¿verdad? Para poder acceder a Internet. La otra situación es porque también hay personas que están como atípicos a la tecnología, es decir, que dicen que no la necesitan, están aislados del mundo, entonces también créanme que hay parte de la población que no se conecta a Internet precisamente por eso.
Luego, dentro de las redes existen dos tamaños de red, lo que se conocen como redes LAN o redes WAN. Permítanme mover aquí esto. Dentro de las redes LAN, esto significa en español área local, red de área local, es decir, redes que están en un punto cercano o de una distancia o magnitud un poco moderada. Ahora, las redes WAN es la unión de dos o más redes LAN. El término WAN significa red de área extendida. Entonces, el concepto de WAN es dos o más redes LAN. Entonces, precisamente Internet vendría incluyéndose en las redes WAN. Si a nivel de empresa ustedes tienen dos redes diferentes conectadas, eso también sería considerado una WAN. Si, por ejemplo, en su casa usted tiene una red de Internet y se conectan diversos dispositivos a esa red, eso se conoce como una red LAN o una red de área local en español. Repito nuevamente, LAN significa Local Area Network en inglés, que sería en español red de área local. Y WAN significaría en español red de área extendida. Ok, entonces, esos son los dos tamaños que existen dentro de una red, que pueden ser redes pequeñas, independientes, o una unión de varias redes pequeñas, que después de que tengan dos más, entonces ahí se conocen como es el término de WAN. Ok, ¿cómo podemos definir esos tamaños? Lo primero, el tamaño del área que van a abarcar. Por ejemplo, si la red que se crea es solamente dentro del hogar o si es dentro de una oficina dentro de la empresa. Eso es una red pequeña. Ya si queremos interconectar, por ejemplo, dos edificios o dos ciudades diferentes, entonces ahí entra el concepto de WAN. La otra situación, ustedes tienen que conocer cuántos usuarios van a estar conectados. Por ejemplo, cuando ustedes contratan su servicio de Internet en su casa, ustedes van a saber cuántas personas habitan y van a decir, bueno, si solamente consigo tantos gigas, pues pueda que quedemos cortos. ¿Por qué? Porque todos en la noche vamos a utilizar la red de Internet para poder hacer tareas, navegar, platicar, ver videos, etcétera. Entonces, ustedes deben de conocer también cuántos usuarios van a estar conectados para adquirir un servicio de Internet. La otra, la cantidad y tipos de servicios disponibles. Existen diversas cantidades de servicios y diversos servicios que son diferentes. Es decir, que ustedes pueden contratar diversos servicios. Por ejemplo, hay servicios solamente de telefonía móvil, que es decir, para su celular únicamente, y hay otros servicios, por ejemplo, a nivel de lo más básico, que sería dentro de la casa, que ustedes puedan contratar una cierta cantidad de megas, o si ya tienen una capacidad más alta, entonces tratamos de gigas. Entonces, ustedes dicen, bueno, voy a conectar en mi casa, que ese es el tamaño del área, se van a conectar 5 personas, que son los 5 dispositivos que tenemos en casa, y vamos a contratar una red doméstica o una red residencial, le dicen aquí en Honduras, con tantos megas. ¿Ok? Entonces, ese es el criterio que ustedes deben de tener para precisamente pues conectarse a lo que sería Internet y conocer que están estas dos de estos dos tamaños de red. Ahora, si por ejemplo usted tiene un vecino que tiene otra red aparte y ustedes hacen la unión de esas dos redes, entonces eso se llamaría una red WAN, que es red de área amplia o red de área extendida. Aquí tenemos un pequeño ejemplo para que ustedes vean que es una red. Aquí dice oficina en el hogar. Tengo 3 dispositivos, una impresora, una laptop y una tablet más o menos acá. Luego abajo tengo una pequeña central, tengo 4 computadoras de escritorio conectadas y acá tengo otra sucursal. Estos cuadros amarillos son 3 redes diferentes, es decir, la oficina del hogar es una, la central es otra y la sucursal es otra. Ahora, cada una de ellas por sí sola sería una red LAN, es decir, la parte amarilla de esta central es una LAN, esta sucursal con esta parte amarilla es otra LAN y esta oficina del hogar es otra LAN o red de área local en español. Ahora, cuando yo uno
las tres redes LAN que tengo aquí, se llamaría el conjunto una red WAN, que es una red de área extendida. Entonces eso sería la unión de las tres redes. Pero cada una de ellas por sí sola se llamaría LAN. Ok, entonces cierro aquí. No sé si tienen preguntas con esto del tamaño de las redes, redes LAN, WAN, o están... Buenas, yo tengo una. Ajá. O sea, si se juntan tres LAN, ¿cómo se juntan? O sea, es como tres LAN son una WAN o como... Es una WAN, correcto. Para que sea una WAN, pueden ser dos redes LAN juntas o más. Ah, y solo sería un router. Eso lo haría un router. Sí, ya lo voy a Ah, explicar. ok. Gracias. Ok, ya lo voy a explicar bien cuando veamos los componentes de la red. Pero la unión, es decir, para que sea una WAN, tiene que ser dos redes LAN juntas, mínimo. Pueden ser más, obviamente, pero para que sea WAN, mínimo dos redes LAN juntas y sí se hace a través de un router, que son los dispositivos que Cisco fabrica. Ahora, aquí en el ejemplo pueden observar la parte amarillita, que son tres cuadritos aquí. Esos son separados. Eso significa que cada una de ellas es una red separada. Pero por sí solas, o así como están el recuadro amarillo, eso es una LAN. Son redes locales en ese punto específico. Pero ya cuando hago la unión de las tres, que aquí hay un router en teoría, entonces la unión de las tres se consideraría como una red WAN, que es una red de área extensa. Ok. Ahora, las redes LAN, aquí tenemos otro pequeño ejemplo. Esto por sí solo es una red LAN. Es decir, yo tengo tres computadoras y un teléfono IP probablemente aquí conectados a un servidor. Si se fijan, esto estaría en una sola área geográfica. No necesito. No necesitaría más para funcionar. Ella puede funcionar de esta forma en la que está aquí. Ahora, si yo hago la unión con otra red igual, en este ejemplo que tengo aquí, ya sería un concepto de WAN. ¿Por qué? Porque estaría unida una red LAN con otra red LAN aquí, que hacen lo mismo, tienen los mismos dispositivos en este ejemplo, pero la unión precisamente de dos redes LAN es lo que la convierte en una WAN. Ok. Dentro de las conexiones que ustedes pueden encontrar en Internet, la más típica que van a encontrar se conoce como red doméstica o conocida también como red dentro del hogar. Entonces, dentro del hogar significa esas pequeñas conexiones que ustedes tienen en casa. Ustedes contratan un proveedor de servicio de Internet, que puede ser cualquiera a nivel nacional, ¿verdad? Tigo, Claro, Dutel, etcétera. Hay otras. En algunas ciudades hay otras, inclusive que no son tan conocidas. Ustedes contratan ese servicio, van a pagar una mensualidad por ese servicio. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes dentro de ese hogar tienen conexión de dos formas. Que actualmente solo utilicemos el Wi-Fi es una cosa, pero también tiene un puerto o una salida para conectar a través de un cable. Entonces ustedes pueden también hacer conexiones cableadas dentro de su casa o simplemente pues trabajar de manera más cómoda, que sería lo que es el Wi-Fi, ¿verdad? O internet inalámbrico. Entonces, esta estructura es la más sencilla que ustedes van a hallar dentro de lo que es las conexiones a Internet. Esto se conoce como una red doméstica o una red dentro del hogar. Otro ejemplo es una pequeña oficina. Se conectan 20 o pocos dispositivos. Entonces, aquí, eso también sería considerado una red doméstica. Más que todo es por su tamaño. Y como no hace más nada que conectarse a internet, ¿verdad? Y pues de cierta manera aquí pueden compartir una impresora nada más en el ejemplo. Eso lo convierte en una red doméstica, es decir, una red pequeña o una red dentro del hogar. Entonces recuerden que esta es la estructura más sencilla que ustedes van a encontrar dentro de lo que es la conexión a internet. Aquí yo solamente contrato a un proveedor de servicio de internet para que me habilite el servicio. ¿Me están escuchando?
La ola. Hello. Hola, 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 hola. Ok, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, Espere, me voy a conectar al celular porque sí no sé qué está pasando con los internet de la casa. Permítame aquí Está ponerlo. bien, está bien, está bien. ¿Hasta dónde escucharon? ¿Hasta explicaron la explicación completa de red doméstica o le faltó algo? completa mi link. Ok, entonces solo fue un segundo. Permítame. Que no sé qué voy a hacer con ese internet si sigue fallando. Aquí estoy ya desde el celular, pero que ahora sí no tenga problema. Vamos a ver. Entonces, red pequeña o red doméstica o red dentro del hogar es lo que ustedes van a conocer como una conexión a Internet de la manera más sencilla. Ahora, a nivel empresarial o corporativo, nosotros podemos contratar diferentes servicios a Internet muy distintos a los que contratamos en nuestro hogar. Obviamente, pues son más caros y los adaptan a las necesidades de las empresas. Por ejemplo, aquí tienen tres redes diferentes. Cada una de estas amarillas es una red distinta. Una red para mercadotecnia y ventas, una red para finanzas y contabilidad, una red para ingeniería y producción. Entonces, recuerden que por sí solas, cada una de ellas es una red LAN, es decir, local. Ahora, cuando yo las uno las tres, entonces aquí se hace la conexión y tendría lo que es una WAN. La WAN es únicamente la unión de dos o más redes LAN. Entonces, este ejemplo es un pequeño edificio y les está diciendo que por piso, pues tenemos una pequeña red. Entonces, lo que van a hacer las empresas para conectarse a Internet es contratar un servicio especial para empresas que es más caro, más costoso y se va a adaptar a las necesidades de cada una de las empresas, porque recuerden que no todas van a ocupar como lo mismo. Entonces, hay servicios corporativos que ofrecen, por ejemplo, los mismos Tigo, Claro, Dutel, etcétera, para suplir las necesidades a nivel de empresa. Entonces, es muy diferente el servicio que nosotros obtenemos en nuestra red de casa o red doméstica a una red corporativa. ¿Por qué? Porque estas empresas requieren pues otro tipo de asistencia. Ellos ya empiezan a incluir telefonía IP, empiezan a incluir pues capacidades de transmisión mucho más em, altas que la que nosotros dentro de nuestros hogares podamos como que ocupar. Entonces, estos dos son tipos de conexiones a Internet. Puede ser una red doméstica o una red muy pequeña o puede ser directamente ya lo que se conoce una red corporativa. Entonces, las redes pueden variar en diferentes tamaños y cada una de las redes puede también, me voy a morir yo con ese internet. Ahora sí me escucha. Sí, licenciada. Es que yo no sé por qué entra como en un juego de que se conecta a una y se vuelve a conectar a otra. O sea, se está saltando como de una a otra red. Pero es más como que faltará interferencia por ahí. O sea, como que hubiera algo que no capta que la señal está bien, que se tiene que quedar aquí. Ok. Entonces, las redes pueden variar en tamaño y complejidad. No es suficiente tener una conexión, ¿verdad? Los dispositivos tienen que aprender a conocerse y poder comunicarse. Recuerden que dentro de la comunicación siempre van a tener ustedes una fuente o un remitente o un emisor. Siempre van a tener un destino al que están mandando información o un receptor. Y siempre va a tener también un medio o un canal, aparte de lo que es el mensaje, ¿verdad? Que ustedes quieren enviar. Entonces, es importante que a nivel base ustedes conozcan cuáles son los componentes o las partes de una red, que son tres únicamente. La primera
se conoce como dispositivos finales. Los dispositivos finales son esos celulares que ustedes tienen en sus manos o esa computadora que tienen enfrente. Son dispositivos que las personas utilizan precisamente para originar mensajes o recibir mensajes. Entonces, si yo veo esta pequeña imagen aquí, los dispositivos finales serían estas computadoras de escritorio, estos usuarios, ese teléfono IP. Y del otro lado, pues tengo siempre computadoras y computadoras de escritorio aquí con un usuario. Entonces, los dispositivos finales son esas computadoras o esas terminales, ya sea celular, computadora, tablet, etcétera, donde yo puedo enviar un mensaje, es decir, originarlo, y también del otro lado, ser yo la que lo recibe. Entonces, esta es la primera parte. Se conoce como dispositivos finales. Ahora, la segunda parte dentro de los componentes de la red se conocería como dispositivos intermedios o dispositivos de red. Aquí es donde entra Cisco. Cisco, recuerden que es un fabricante de dispositivos de red. Entonces, Cisco a nivel empresarial fabrica router y switch, que son los componentes de red. Ahora, si ustedes se fijan, para que yo pueda de esta red LAN que tengo a la izquierda enviar un mensaje a la red LAN que tengo a la derecha, yo necesito un intermediario. ¿Quién va a ser mi intermediario? Esos dispositivos de red. Entonces, por esa razón, mi segundo componente de la red son los dispositivos intermedios o dispositivos de red. Entonces, si se fijan en el sobrecito, en la imagen anterior, el mensaje se origina de la red LAN de la izquierda. Ahora, en la siguiente, el mensaje ya fue enviado y está circulando a través de la red. Entonces, estos dispositivos intermediarios que ven ustedes aquí en el centro van a definir por cuál camino pues van a llegar el mensaje hacia el otro punto de destino que sería la red LAN de la derecha. Entonces, si ustedes se fijan en esta tercera imagen, ya pasamos el dispositivo intermediario hacia la tercera red, es decir, originamos en la red LAN 1 el mensaje, fue transmitido por los dispositivos intermedios, que son el siguiente componente, y logró llegar a lo que es la otra red LAN. Pero dentro de los componentes de red me falta una cosa. Ya tengo los dispositivos finales y ya tengo los dispositivos intermedios o de red identificados, pero ustedes van a tener un canal para poder comunicarse. En este caso puede ser cableada o inalámbrica. Entonces, si fuera una red cableada, sería algo muy similar a lo que ven en esta imagen, que estas rayitas negras que ustedes miran aquí sean diferentes cables que permitan la conexión. Si fuera inalámbrica, la única forma, pues recuerden que no tendrían los cables físicos, sino que se conectaría de manera inalámbrica, pero pueden ser de las dos formas. Entonces, para que una red pueda funcionar, yo necesito tres cosas. Necesito los dispositivos finales, que es donde yo voy a originar el mensaje y donde yo lo voy a recibir. Necesito también el dispositivo intermedio, que son esos dispositivos de red, que puede ser un router, ¿verdad? Para poder enviar información de un punto A un punto B. Pero yo también, para poder llevar esa información, necesitaría un medio de transmisión que sería cableado o inalámbrico. Entonces, esos son mis tres componentes de la red. El dispositivo final, el dispositivo intermediario o de red y el medio de transmisión. No sé si quedó claro esa parte de los tres componentes. Por mí sí. Ya los conocían. Yo no, yo no. Ok. ¿Y los demás? Pues esos términos, licenciada, no los conocía muy bien. Es que, bueno, con términos de informática y de computación muy adentro, pues no. Pero es interesante todo lo que nos ha Ok. mostrado. Y es lo que tienen en su casa, si ustedes lo ven. Ustedes tienen un router que con ese router acceden a internet y pues los dispositivos finales son los que ustedes interactúan para enviar y recibir información. Solo que tal vez no está tan explícito de qué pasa del otro lado.
Entonces, del otro lado, cuando ustedes mandan un WhatsApp, la otra persona que lo recibe probablemente tenga una conexión similar a la de ustedes, que es un router y pues otro dispositivo final conectado a la red. Que recuerden que esa conexión puede ser inalámbrica o puede ser a través de un cable. Muy bien. Entonces, esa conexión ustedes la conocen porque se da en su casa. O sea, cuando ustedes contratan el proveedor de servicio de Internet, es que así funciona. Ahora, ya la parte de los términos es que pues les estamos dando un nombre a lo que ustedes ven dentro de la instalación. Entonces, resumiendo, los componentes de la red son tres dispositivos finales, que son esas computadoras, tablets, teléfonos, etcétera, impresoras y demás que ustedes conectan en la red para poder enviar un mensaje de un punto A hacia un punto B. El segundo componente, los dispositivos intermedios o de red, que es el router. Normalmente el router es el que hace el trabajo para definir por qué camino va a dirigirse para poder llegar al punto B, pero también para poder garantizar esa conexión o ese envío de mensaje correcto, necesito un medio de transmisión que puede ser alámbrico o inalámbrico. Entonces, mis tres componentes, dispositivos finales, dispositivos intermedios o de red y el medio de transmisión, que puede ser inalámbrico o por cable. Sí, el que más trabaja es el router. Créanme que tiene bastante trabajo y cuando es a nivel empresarial, trabaja bastante. Inclusive por eso son uno de los dispositivos más caros, ¿verdad? Sobre la implementación de las redes. Ok, aquí ya resumí, o los dispositivos intermedios lo que hacen es conectar esos dispositivos finales. Aquí les muestro la simbología que utiliza Cisco para hacer referencia a los dispositivos. Por ejemplo, un router inalámbrico tiene unas antenitas por aquí. El switch es un cuadrito. El switch solamente sirve para conectar varias computadoras entre sí. Y aquí tienen un router normal, que es este que está aquí al lado derecho, que solamente es el circulito. Entonces, este router normal es a través de cable y este router inalámbrico es el que tiene las antenitas para poder conectar de manera inalámbrica. Y el switch LAN es solamente para que puedan conectar más computadoras a una red. Es decir, por sí solas, el router solamente tiene un puerto. Entonces, si solamente utilizan ese puerto, sin el switch, solamente podrían conectar una computadora. Entonces, si yo quiero conectar dos o más, tendría que poner un switch. Si lo quiero hacer a través de cable. La información se envía de un punto a otro, de un medio a otro, o hay algún punto intermedio. No, quien selecciona por qué camino va a llegar es el router nada más. El otro que interfiere a veces es el switch, pero esto más a nivel empresarial. Por ejemplo, ustedes tienen que saber, aquí lo hago más grande, que el router solamente tiene dos puertos, es decir, uno de entrada y uno de salida. Entonces, si yo quiero conectar solo una computadora, en este ejemplo de aquí de la red LAN de la izquierda, yo lo podría hacer, pero solamente puedo conectar una computadora. Entonces, el dispositivo que me permite a mí conectar más de una computadora sería el switch, que es este cuadradito de acá. El switch me va a permitir conectar 20 a 22 dispositivos diferentes y pues solamente tengo una salida, si se fijan, porque el router solamente tiene una entrada y una salida. Entonces, quien se termina encargando de todo el proceso es el router. El switch solamente me permite conectar más computadoras al puerto del router. Pregunta Mar, Lili, buenas tardes. Solo tres actividades dejado ver que yo me conecto a las clases, pero después tengo problemas con Ok, solamente hemos hecho las dos primeras, la actividad correspondiente a la unidad uno y ayer hicimos la correspondiente a la unidad 2. Esta tercera creo que va a ser hasta el lunes, pero si ya pueden avanzar, no hay problema también. Pueden avanzar con eso. No sé si quedó explicada la pregunta de Walter. Ok, vamos entonces.
Recuerden que esta simbología explícitamente de Cisco, así los identifica Cisco, ¿verdad? Los componentes de red que ellos utilizan. Aquí menciona otros como switch multicapa y eso, pero eso es a nivel empresarial. Recuerden que este curso es como básico, entonces solamente los muestro, pero saber que en su casa normalmente lo que van a tener es un router inalámbrico. Ya los demás son para nivel de empresa. Esa pues me la voy a saltar un poquito. Sepan que el router se va a encargar de elegir ese mejor camino para poder llegar y poder garantizar que de un punto A a un punto B llega la información correctamente. Entonces, esto que está aquí es como algo más técnico de lo que acabo de decir. Entonces, dentro de los medios de transmisión, ustedes tienen que saber que hay cables y que hay medio inalámbrico. Entonces, los cableados se conocen como, hay de dos tipos. El primer tipo sería cobre y el segundo sería fibra óptica. Entonces, el cobre son hilos metálicos y la fibra óptica es vidrio. A ver, aquí tengo una pequeña imagen donde pueden conocerlos mejor. Tal vez en sus colegios o a nivel de empresa se utiliza mucho este de cobre, sobre todo para hacer conexiones bien pequeñas, o sea, de una computadora a otra, pero en distancias menores a 100 metros. Entonces aquí dentro del cobre ustedes van a encontrar estos cablecitos que tienen terminaciones de colores y que el conector es un RJ45, que creo que lo mencionaron ahí en el chat. Entonces, cuando ustedes vean este cablecito que tiene diferentes colores y que en su terminal o en su conector tiene un puerto RJ45, entonces es un cable de red. Puede ser de diversos tipos. El más básico es el UTP, que es el más barato, ¿verdad? Y el menos seguro. Y hay otros que se crean como el STP y el FTP, que si se fijan en la imagen, déjenme ver si la puedo poner más grande, tienen como una recubierta por ahí diferente, que eso sirve para el tema electromagnético. En los medios de cobre, ustedes tienen que saber que aquí se transmite energía eléctrica o impulsos de luz, de energía eléctricos, perdón, impulsos eléctricos. Entonces, el cobre es altamente vulnerable al tema electromagnético. Entonces, por esa razón, el STP y el FTP tienen un blindaje especial. Entonces, el más barato de todos es el famoso UTP y ustedes lo pueden conocer como categoría 5, 6 y 7 de los que pueden encontrar. Ok, el de cobre no es que sea menos seguro, sino que tiene varias características o limitantes. Por ejemplo, ustedes solamente pueden transmitir un mensaje, por ejemplo, de un punto A hacia un punto B en distancias de 10, 20, 30 metros sin mayor problema. Pero cuando van añadiendo metrajes a este tipo de cable, se puede ir perdiendo la señal o la transmisión. Incluso puede llegar a que nunca se envíe nada. Lo otro, para empresas que trabajan con maquinaria que tiene o que genera algún tema electromagnético, ese no es el cable. ¿Por qué razón? Porque aquí se transporta impulsos de electricidad eléctricos. Entonces, ustedes también aquí no pueden, por ejemplo, meter este cable debajo del agua porque pueden causar una interferencia o un problema mayor. ¿Por qué? Porque se transmite impulso eléctrico. Ahora, ¿cuál es el cable que permite lo contrario a este? Es decir, capacidades mejores o también adaptarse a un entorno más complejo. Es la fibra óptica. La fibra óptica, la fibrita, no sé si logran verlo por aquí, esto que está aquí, que dice unidad de fibra, es del tamaño de la hebra del cabello nuestro. Entonces es sumamente delgado, es bien frágil. ¿Qué pasa con la fibra? Aquí ya no se transporta electricidad, sino que se transportan pulsos de luz. Entonces, al transmitir luz, yo elimino completamente el problema de el electromagnético que genera el cable de cobre. La otra situación, al transportar luz, yo puedo meter este cable en agua sin ningún problema. Entonces, el cable
fibra óptica ustedes lo van a encontrar de manera subterránea en la tierra, lo van a encontrar también de manera submarina, o sea, debajo del agua, y no va a tener ningún problema. A pesar de que es sumamente frágil en cuanto a la parte de la fibra, es el más resistente y el que permite adaptarse a esos entornos complejos. Las distancias de la fibra, hay dos tipos de fibra. Una que solamente tiene un hilito de estos de vidrio y hay otra que tiene varios. La que tiene varios solamente puede utilizarse hasta 400, 500 metros de transmisión. Es decir, que el punto A esté 400 metros del punto B. Si fuera de un solo hilito, entonces ustedes pueden ya pasar de 500 metros hasta 100.000 metros sin ningún problema. Entonces, por esa razón, este medio de red, que es la fibra óptica, que también es un cable, es como la mejor opción, sobre todo a nivel empresarial y demás. Y cuando ustedes identifican un entorno complejo, por ejemplo, que haya humedad o que incluso sea la instalación en una ciudad muy calurosa o muy húmeda, o que ustedes necesiten salir al exterior, es decir, que la instalación no se dé dentro de un techo o dentro de cuatro paredes. Por ejemplo, Tigo Claro llevan su fibra por debajo de la tierra, hacen orificios y la van pasando así como la tubería de agua y su conexión y eso no falla. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí lo que traspasa en esos cositos de vidrio es luz, no es electricidad. Entonces, por eso el cobre no es que sea uno mejor que otro o más seguro uno que el otro, no, sino que cada uno de ellos se utiliza en situaciones distintas. Si yo requiero enviar de un punto A a un punto B en distancias cortas y abaratar el gasto, yo puedo trabajar con cobre sin ningún problema. Pero cuando yo tengo que transmitir a distancias de 200, 300, 400, 1000 metros, etcétera, yo necesito entonces otro cable. ¿Por qué? Porque el de cobre va a llegar a un punto donde se pierde la señal. Lo otro, saber que el cobre transporta impulsos eléctricos y saber que la fibra trabaja con luz. ¿Por qué? Porque a nivel de empresa, sobre todo, hay interferencias electromagnéticas en las plantas de producción, etcétera. Entonces eso puede comprometer que el cable funcione correctamente. Si ustedes quisieran, por ejemplo, trabajar un cable de cobre en un entorno exterior, el FTP, que es este que tiene como más recubrimiento, podría funcionar siempre y cuando la distancia sea menor a 100 metros. El UTP es el que ustedes van a encontrar en laboratorios de informática o en oficinas, etcétera, para una computadora a otra o de una impresora a otra, pero conexiones bien cortas. Ya cuando ustedes requieran conexiones más largas a través de un cable, es fibra óptica. ¿Cuál es la desventaja de la fibra? El precio. Es sumamente caro, es el mantenimiento de eso es caro. Las personas que trabajan instalando fibra también tienen que tener conocimientos muchísimo más avanzados que el cobre, entonces esa es la única desventaja. Entonces, dentro de los medios alámbricos puedo encontrar ya sea cobre con impulsos eléctricos o ya sea fibra óptica con impulsos de luz. No sé si tienen preguntas con estos dos. Yo por el momento le estoy entendiendo, así que Ok, ya los conocían esos dos medios de transmisión. no, 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 no. muy bien. No, Ok, ahora ya los conocen y ya más o menos saben cómo son los cablecitos. Ahora, el que sí seguramente conocen es el medio inalámbrico. Es decir, yo tengo esa opción de cable, que puede ser cobre o puede ser fibra. Pero yo también, que la más común, sobre todo a nivel de hogar, es el medio inalámbrico. Es decir, hay un router que si el router tiene una conexión por cable, o si ustedes se fijan en su router, van a encontrar si contrataron fibra, fibra, y si contrataron otros medios, van a encontrar probablemente estos cables de red de cobre. Ese router se conecta para la compañía a través de cable,
pero ustedes acceden a Internet, por ejemplo, de manera inalámbrica gracias al router. Es decir, la conexión se hace a través de cable, pero ustedes sí tienen un acceso inalámbrico a la red. ¿Qué significa ese acceso inalámbrico? Es que el router tiene una pequeña antena para ser identificada y que ésta pueda permitirme conectar a mis dispositivos de manera inalámbrica. Ahora, aquí creo que, ¿quién fue que preguntó que era más seguro? ¿Por qué es menos seguro? Dice Karen. En realidad, de los tres que está aquí, el menos seguro es este medio inalámbrico. ¿Por qué razón? Si ustedes se fijan, ustedes tienen en su casa su red Lick, abierta, su red cerrada. Lick, disculpe que la interrumpa. ¿Cuál dice que es el menos? Seguro el inalámbrico. Ah, ok. Los cableados siempre van a ser más seguros. O sea, el cobre y la fibra van a ser más seguros que el medio inalámbrico. Les voy a explicar por qué. Ustedes en su casa tienen un servicio de internet, ¿verdad? Dentro de su casa, ustedes no administran ese servicio, sino que el proveedor que les da el servicio, si por ejemplo fallara, ustedes llaman al proveedor para que les vaya a solucionar, por ejemplo. Entonces, eso significa que ustedes no administren el servicio. Entonces, desde ahí ya estamos en un problemita. Ahora, la segunda es que ustedes pueden identificar que si yo me pongo a la parte del router, pues yo voy a tener más señal, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ustedes se van moviendo? Digamos que el router está en la habitación principal de su casa, es decir, la habitación donde duerme, la principal. Ajá, si yo me voy moviendo de esa habitación principal hacia el comedor, ¿qué pasa? Ajá, Baja la intensidad de la señal. El internet no es tan estable como ok. antes. Y si yo llego a la sala y casi a la entrada de la casa, ¿qué va pasando? Se va perdiendo la señal. Ok, ¿y ustedes en el porche de su casa tienen señal? En el Un porche, po- afuera, un como... poquitito, un poquitito. Ok, y en la acerita enfrente de su casa, por ahí, por donde entra el portón principal, ¿logran tener señal o no? Creo que ahí ya no creo. Ok, Enrique dice que no, pero acá los demás dicen que sí. Ok, probablemente depende de donde esté ubicado el router, va a llegar hasta fuera de su casa. No sé si han notado que a veces van para la pulpería tal vez, y en lo que van caminando todavía les siguen cayendo los mensajes, pero llega un punto donde ya se pierde, ¿verdad? Sí, también voy a hablar de eso, José. Entonces, ¿qué sucede? El hecho de que esa red esté reconocible en ese espacio que está fuera de su hogar lo convierte altamente vulnerable. Es decir, cualquier persona que esté por fuera, que tenga conocimientos de informática y demás, puede ingresar a la red suya porque está precisamente a la disposición o visibilidad de todo el mundo. Entonces, ese es el mayor problema de lo que es una red inalámbrica. Ahora, lo que menciona José aquí es también sumamente importante. Los routers tienen una capacidad de transmisión. Por ejemplo, el router de su casa pueda transmitir, digamos que viene configurado con 200 metros de radio, es decir, 200 metros a la redonda. Ahora, si yo tengo a la par del router una pared, empiezo a tener un mueble, un armario o empiezo a tener un gabinete grande, ya sea de metal, de madera, lo que sea y demás. Y si yo voy añadiendo más paredes, la señal se va debilitando totalmente. ¿Por qué? Porque hay interferencia. Recuerden que en el medio inalámbrico nosotros transmitimos ceros o unos, literalmente, pero no los vemos en el aire, pero sí se están transmitiendo y esa transmisión se conoce como microondas. El tema es que cuando hay algo que está es como obstruyendo precisamente ese paso, entonces empieza a ser em, que se vuelva vulnerable en ese punto de que va disminuyendo. Entonces, si su router tiene una capacidad de 200 metros, probablemente si tenemos más paredes, depende también del material de las paredes, si tenemos gabinetes, si tenemos estantes, si tenemos lo que sea que bloquee la señal, sobre todo pongámonos de las piernas nuestras hacia arriba
eso se va a ir disminuyendo. Entonces ya no va a tener 200 metros, sino que tal vez 100 o 50 metros. Entonces eso también interfiere mucho en el tema inalámbrico. Esa es una de las razones por cuales las empresas pues no utilizan este tipo de conexión, sobre todo en sus redes. ¿Por qué? Porque cualquier persona por fuera, si está dentro del radio que alcance el router, podría ingresar. Y créanme que es mucho más sencillo ingresar a una red inalámbrica que a una red de cable. ¿Por qué? Para el cable yo tengo que estar en el sitio donde están los dos dispositivos, tanto el medio de transmisión como el router. Entonces usted para poder tener como una situación compleja con cable, tendrían que ingresar a su casa o ingresar a la oficina y demás para poder acceder de una manera como más sencilla tal vez. Pero ya por fuera o proveniente de internet, créanme que el medio inalámbrico es sumamente complejo. Se pueden implementar medidas, pero eso nunca va a garantizar que ustedes estén 100% seguros. Entonces, de la forma de que yo me puedo conectar a internet, pueden ser por cable, que puede ser cobre con impulsos eléctricos, o puede ser fibra, que puede ser pulsos de luz, ¿verdad? Y el otro medio que ustedes ya lo conocen, están familiarizados con él, es la parte inalámbrica. De las tres no significa que pues una sea mejor que otra, sino que cada una de ellas se utiliza como en situaciones distintas, sobre todo en las empresas que es donde requieren elegir ese medio de transmisión, ven precisamente por los aspectos que yo les estaba comentando. Sí, yo creo que sí, porque ahorita yo yo creo que somos todos, o sea, ahorita se me desconectó un ratito. No sé si tienen preguntas con estos tres medios de transmisión o medios de red. No, Ale, Yo no entendí muy bien, o sea, los cables esos de cobre, de fibra óptica, Ujú. ¿dónde se conectan? O sea, en Ok. el enchufe, ¿dónde? No, tienen un puerto especial cada uno de ellos. El de cobre se conoce como RJ45, el puerto. El de fibra eh, tiene diversos nombres, hay 4 o 5 conectores diferentes. Ahora, ¿dónde se conectan? Van directo al router en una conexión doméstica. Es decir, ustedes pueden ir a verificar ahorita su router, el que les instalaron la empresa que les provee el servicio de internet, y ahí van a encontrar una conexión ya sea de un cable de cobre o de una fibra. Ahora, ustedes pueden acceder a internet de manera inalámbrica, pero la conexión que hace el proveedor de servicios siempre va a ser por fibra o por cobre. Hay algunos que todavía utilizan el método coaxial. No sé si ustedes se recuerdan que cuando ustedes contrataban el servicio de televisión por cable, había como un cable bien grueso que tenía una sola varilla de cobre también y que iba conectado atrás del televisor para que ustedes tuvieran canales o pudieran ver televisión por cable. Entonces, Sí. hay todavía compañías que lo hacen de esa forma, pero ese es como el método más viejo. Hoy por hoy, lo normal es que trabajen con fibra o con ese coaxial. Entonces, ustedes van a identificar en su router, si tienen fibra, son unos cables naranjas o azul agua, y si fuera coaxial es negro, Ok. negro, negro. Entonces, ahí ustedes ven la conexión. Ahora, yo puedo también conectarme de ese router directamente a una computadora. Ahí ustedes se fijan en el router, tiene como 3 o 4 puertos que son como un cuadrito con un cuadrito arribita más chiquito. Ese es un RJ45. Y es el puerto que tiene su computadora. Entonces yo puedo conectarme a internet de manera directa con un cable que podría ser de tipo UTP, por ejemplo, el más barato. Entonces enchufo el router y enchufo mi computadora y yo tengo conexión sin necesidad de conectarme de manera inalámbrica. Entonces, ese tipo de conexión se conoce como una conexión más segura, por lo que ya expliqué del tema inalámbrico. O sea, básicamente esos cables están conectados adentro de los routers. Van al router y salen del Sí. router también. Ok, gracias.
Ahí es de que se familiaricen. El de la casa no es lo mismo que un empresarial, ¿verdad? Pero sí van a encontrar, ya sea el coaxial, que es el que viene siendo muy similar a este último, solamente que solo tiene un puntito de cobre, pero más o menos tiene este mismo aislante y el mismo revestimiento, que es negro. Ese es el que se utilizaba por conexión por cable, para que ustedes vieran por TV por cable antes, ¿verdad? Ahora hay cajas digitales, pero hay compañías que se han quedado con esa conexión para internet. Ok, sí, todos tienen que tener revestimiento, Walter, para proteger los cables. El tipo de revestimiento va a variar según el precio del cable también, ¿verdad? O sea, hay cables que son más caros, hay otros que son un poco más baratos. Entonces, ¿por qué se cambian los cables, por ejemplo, los revestimientos de los cables? Por ejemplo, este UTP, que es el primero, que es este gris, es el más sencillo y es como bien delgado. Ese normalmente ustedes lo van a utilizar para conexiones bien pequeñas, 10, 20 metros, 30 metros, sin problema. Ahora, si ustedes requieren, por ejemplo, un cable de cobre para un exterior, ustedes necesitan un cable que sea más seguro. Entonces tienen estos pequeños revestimientos que hacen que el cable sea un poco más grueso y que tal vez cueste un poco más dañar. Recuerden que cuando ustedes ven conexiones y eso, influyen varias cosas. Influyen, por ejemplo, el ambiente en donde está creada esa red, si es muy calurosa, si es muy fría, si hay humedad o no. También influye si hay, por ejemplo, exposición a animales como ratas, etcétera, que pues precisamente son los primeros que van a ir a morder un cable. Entonces, de esa forma se busca que el cable sea un poco más seguro. Sí, tengan presente que ustedes no pueden transmitir información a través de agua con un cobre, ¿verdad? Tiene que ser fibra. Les digo porque sí, ustedes me van a decir, pero esta señora, ¿cómo pretende meter un cable debajo del agua? En realidad, sí existen conexiones debajo del agua. Ustedes pueden buscar el cable submarino en Puerto Cortés en Google y les va a salir que nosotros como país, a través del Puerto Cortés, que tiene una instalación, tenemos una salida a través de fibra. Y ese cable de fibra está debajo del océano, tiene está bien blindado y todo, porque ustedes saben, del océano la sal, comenzando por ahí, es corrosiva, y los animales, y lo otro, el tema de la iluminación, o sea, no es tan como sencillo decir que se va a arruinar la fibra y que yo voy a bajar hacia abajo tantos metros y que no voy a tener ni visibilidad para ir a revisar un cable. Entonces está bien protegido y todo, pero sí está debajo del agua. ¿Y qué hace ese cable submarino? Cuando nos conecta a Honduras con otros continentes y se transmiten información y recursos y demás de manera eficiente. Y todos tienen esa conexión por debajo del agua. Entonces, por eso le digo, no crean que están como fuera de, de la cabeza decir que, o fuera de lugar, que yo necesite meter un cable debajo del agua. Sí existe. Inclusive debajo de la tierra. Aunque ustedes no lo vean, Tigo, Claro y etcétera, más compañías, estoy mencionando las dos más grandes, em, sus conexiones las tienen debajo de la tierra y ustedes van a ver que, por ejemplo, si hubiese alguna llena o algún temblor o terremoto y se quedan sin señal, ustedes van a encontrar que los trabajadores de Claro van a ir debajo de la tierra a buscar precisamente fallas, no necesariamente de donde viene el poste, sino que inclusive hasta debajo de la tierra. Entonces, bajo esos escenarios que ustedes dirían, ¿cómo un cable puede sobrevivir ahí? Bueno, sí, sí puede pasar y precisamente el tema de la fibra es el que permite eso. Y al de cobre, pues el aislante no es tan fuerte porque es un cable que no debería de estar en un exterior, no debería estar en un ambiente donde el tema eléctrico puede interferir. Recuerden que en el suelo hay humedad, entonces tampoco puedo meter un cable de cobre debajo de la tierra. Para eso sería entonces lo que es la fibra. Si fueran soluciones más sencillas, o sea, no tan complejas, entonces en vez de gastar en fibra y hacer agujeros debajo de la tierra o debajo del agua, pues podría haber una conexión inalámbrica para que el cable pues no tuviera interferencia. Pero recuerden que el tema inalámbrico es menos seguro y también no es que sea barato. ¿Por qué? Porque yo voy a ocupar router, voy a ocupar otros dispositivos para poder garantizar esa conexión. Y lo otro, la distancia.
Una distancia de 200, 300 metros, un medio inalámbrico lo hace con muchísima dificultad. Entonces también ahí tienen ustedes que ponerse a pensar cuál es el medio de transmisión que pueden elegir. Obviamente, a nivel de casa, ustedes trabajan de manera inalámbrica, pero quien invirtió en precisamente fibra o llevar un cable a su casa para que puedan tener conexión a internet es precisamente la compañía que ustedes contrataron. No sé si hay más preguntas. No. Ven qué interesante el tema del medio. Busquen en Sí, internet, busquen en internet el cable submarino. Está en Puerto Cortés. Mm, Súper genial idea. Y eso de que está debajo del océano es como alguien diría, ¿cómo pueden inclusive transmitir datos a través del océano? O sea, sí se da, sí existe. Hemos llegado a puntos donde la tecnología ha avanzado muchísimo y ese tipo de conexiones se da. Ok, entonces sigo. Aquí había un pequeño repaso, por ejemplo, usted entra a un sitio de Cisco que antes era cisco.com. ¿Cómo puede entrar? Usando solo la LAN, usando LAN o WAN o LAN y WAN. O sea, solo LAN, solo WAN, o podrían ingresar a www.cisco.com ingresando a través de una LAN y una WAN. Lengua. Es correcto. Independientemente de si es LAN o WAN, si yo tengo conexión a Internet, yo me puedo conectar a cualquier sitio web. Entonces, el hecho de que sea LAN o WAN solamente significa el tamaño de una red. Si es una red LAN, es una única sola red pequeña. Y si es una red WAN, es la unión de dos o más redes LAN. Independientemente del tamaño, yo puedo conectarme a cualquier sitio siempre y cuando tenga conexión a Internet. Bueno, ahí mandó Gerson el link del cable submarino para que lo vean. Ok. Entonces aquí hay algo que se conoce como algunos términos utilizados en la World Wide Web, que significa el www que ustedes colocan, bueno, antes se colocaba, ¿verdad? Ustedes ingresaban www.facebook.com. Ahora solo ponen facebook.com y entran. Entonces ese www significa World de Mundo Wide Web, que se conoce entonces como la web. Estos términos que están aquí me parece que los pide la tarea de esa unidad. Entonces, cuando hagamos la tareita, pues vamos a recordar estos 5 términos. El primero es site en inglés o sitio en español. Entonces, este es un conjunto de páginas web. Por ejemplo, un sitio puede ser facebook.com. Otro sitio puede ser academias.info.hn. Otro, netacat.com. Otro, ¿qué les puedo decir? Instagram.com, etcétera. Esos que terminan como .com y demás, porque hay otras terminaciones también, pero esos sitios son esas páginas web donde ustedes acceden. Para acceder a un sitio web yo ocupo una dirección, ¿verdad? Es decir, que tiene que tener un nombre para poder ingresar, como facebook.com o academias.info.hn o plataformas.info.hn. Entonces tiene que tener como ese nombre. Entonces un sitio es únicamente ese conjunto de páginas web. Hay otro concepto que se llama URL, que es la página de entrada a un sitio. Permita. Creo que las tengo al revés, si no se fijan, si se fijan bien. Creo que las tengo aquí al revés. Hasta ahorita me percato también. Entonces, URL es la dirección de la web, es decir, ese www.facebook.com. Esa es la dirección. Recuerden que el sitio solo es la página que me muestra, es decir, todo el conjunto de páginas que tenga esa dirección web. Ahora, la dirección con la que yo puedo acceder a los sitios es precisamente esa que ingresaría con www.facebook.com o www.cisco.com.
Eso de URL es básicamente el nombre de la dirección con la que yo puedo acceder a una web. Ahora, hay otro término que se llama como homepage o es como la página de inicio. Entonces, esa es la página principal. Por ejemplo, cuando ustedes colocan facebook.com, tiene una página de inicio donde les coloca ahí unas imágenes, creo, yo no, ya ni sé porque nunca entro, y después les pide el botón de acceder. O por ejemplo, de la plataforma de info de academias.info.hn, ustedes fijan que cuando ustedes colocan esa dirección, lo que les muestra es un cuadro que dice acceder a la plataforma y abajo creo que dice otro botón. Entonces, ese primer sitio es el sitio que se conoce como homepage o como página de inicio. Es decir, como la portada de ese sitio web. Es decir, como esa primer página que yo voy a tener cuando yo le dé enter a esa dirección. Si ustedes colocan netacad.com, recuerden que mostraba aquel montón de imágenes abajo y arriba el mundito para cambiar el español y después iniciar sesión. Entonces, ese sitio como tal, netacad.com, su homepage es precisamente esa visualización de esa ventanita de inicio. Después aquí menciono otro contexto, otro término que es hipertexto y aquí dice que es un documento electrónico que contiene un hiperlink. Los hipertextos son, por ejemplo, cuando yo les mando a ustedes, a ver, cuando yo les digo a ustedes que ingresen a la plataforma de info. Ingresan primero al homepage o página de inicio, ¿verdad? Después ustedes le dan a acceder a la plataforma y les abre otra ventanita para pedirles, por ejemplo, el usuario y la contraseña. Entonces, ese hipertexto es el enlace que lleva ese botón de acceder a la plataforma a otro botón. Por ejemplo, cuando ustedes ya ingresan su usuario e ingresan correctamente a la plataforma, para entrar al curso, recuerden que hay un menú lateral al lado izquierdo. Entonces, para acceder al curso, yo le doy clic a un botón que dice el nombre del curso. Entonces, a ese botón se le coloca un hipertexto que vincula a la siguiente dirección que tiene que ir ese botón. Entonces, eso es hipertexto. Si ustedes entran a buscar cualquier sitio web, ingresan siempre un homepage o una página de inicio. Pero si yo empiezo a navegar en ese sitio web, voy a encontrar que le voy a dar clic a otra opción o a un menú y yo voy desplegando opciones. Entonces, cada botón tiene una dirección a la cual va dirigida. Entonces, ese directorio es precisamente lo que se conoce como hipertexto. A ver, hay otro concepto que se conoce como hiperlink, que en lugar del hipertexto, el usuario hace clic para abrir otra página. Por ejemplo, vamos a ver, uno que se me ocurra. Eso es más que todo como en las pestañas. Ustedes se pueden fijar cuando yo abro un sitio en X, porque no se me viene algún ejemplo ahorita en particular. Yo abro el sitio y cuando le doy clic me envía a otra pestaña dentro del navegador, no a la misma, sino que dentro del mismo navegador yo tengo después dos pestañas abiertas. Entonces, eso se conoce como hiperlink. Hipertexto sería un botón o un enlace que me dirija a otro sitio, pero siempre dentro de la misma pestaña. El hiperlink sería que yo le di clic a un botón o a un enlace, pero me mande a una pestaña nueva. Eso es hiperlink. No sé si quedan claros esos 5 conceptos. No hay preguntas. Ok, estos 5 conceptos No, los vamos a utilizar en la tarea 3. Creo que había ahí que definirlos. Entonces ahí vamos a volver a repasar. Ok, entonces vamos a ver. Permita. Como repaso nada más. Vamos a ver. Dirección electrónica de un sitio. ¿Cómo se llama? De los 5 conceptos aquí. SAI, URL, homepage, hipertexto, hiperlink. La dirección electrónica de un sitio.
Es decir, por ejemplo, ¿cómo se llama o qué nombre le daríamos a www.facebook.com? Puede mostrar la imagen anterior, por favor. Ok. Puede ser site, URL, homepage, hipertexto o hiperlink. Site. Ujú. ¿Qué dicen los demás? URL. Ok. Sí sería URL. Recuerden que la URL es el nombre del sitio web. Por ejemplo, www.facebook.com. Ahora, cuando yo le doy Enter y se me muestra la página principal de Facebook, ahí sería el sitio web, que sería el site. Y también sería el homepage. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco www.facebook.com, se me habilita la página de inicio. Pero solo la dirección como tal sería un URL. Ok, ¿cómo se llamaría la página de entrada a un sitio? Homepage. Es correcto. Homepage o página de inicio, ¿verdad? Eso es en español. ¿Cómo se llama el conjunto de páginas web? Hiperlink. Ujú. El conjunto de páginas web. Vamos a ver el mensaje. No, de los que hemos estado discutiendo aquí. La primera es Es site. correcto. El site o el sitio en español es ese conjunto de páginas. Es decir, yo coloco www.facebook.com y a cualquier botón que yo le dé sobre él me va a abrir diferentes páginas web. Es correcto, es el site o sitio en español. Y la otra es texto con partes subrayadas que cuando se hace clic sobre ellos nos llevan a otras páginas. Hiperlink. Sí, puede ser hiperlink para otras páginas, ¿verdad? Si fuese dentro de la misma, sería considerado un hipertexto. Hiperlink solamente cuando nos redirige a otra pestaña o a otra página diferente. Ok, entonces así quedaríamos con esto. Después, alguno de los servicios más importantes de Internet les dice que la navegación, ¿verdad? A través de la World Wide Web, que es la www.com, ustedes a través de cualquier navegador, que ya estuvimos conociendo algunos como Google Chrome, creo que les mostré ahí Firefox. Les decía que el mismo Microsoft tiene su propio navegador que se llamaba antes Internet Explorer y que hoy se llama Microsoft Edge, ¿verdad? Entonces, a través de esos navegadores o motores de búsqueda, también se llaman así, yo coloco www punto y el nombre o URL de cualquier dirección y accedo a Internet. La otra situación importante o servicio importante es que nosotros a veces ocupamos acceder a esos sitios para ver nuestro correo electrónico o lo que se conocería en inglés como un email. Entonces, estos son los servicios más importantes que nos ofrece Internet. Aparte de eso, nosotros tenemos diferentes servicios. Por ejemplo, los mecanismos de búsqueda como Google. Aquí menciona otros como Yahoo o Bing, que eran como antiguos. Hoy por hoy los más conocidos son tal vez Opera, Mozilla Firefox, Google, Microsoft Edge y uno que se llama Brave, creo. No estoy segura cómo se pronuncia en español. Dentro también de Internet podemos encontrar redes sociales, ¿verdad? Recuerden que las redes sociales, a diferencia de una red informática, son esas aplicaciones que su característica principal es permitirnos a nosotros comunicarnos con otras personas. Aquí pues menciona las más comunes, Facebook y WhatsApp, pero hay otras más, como TikTok, como Instagram, como Twitter o el famoso X. Twitter sí existe, pero se cambió a X. O sea, ya cambió como de compañía y todo y le cambiaron el logo y eso y se llama X. Entonces, esas son redes sociales. Ahora, aquí menciona el tema de las wikis como Wikipedia, que Wikipedia lo que hace es un trabajo colaborativo. Por ejemplo, es una de las fuentes menos confiables que ustedes pueden tener de información, porque cualquier usuario puede modificarla. Es decir, si yo ahorita busco
el año de independencia de Honduras, ustedes van a encontrar una información X, pero ahí le va a salir abajo quién fue el último usuario que lo modificó. Y si yo por hacer la maldad crueldad lo modifico aquí 2 segundos y ustedes en ese momento van a buscar, ustedes van a tener información errónea. Entonces, Wikipedia es como, sí, como una biblioteca o librería, pero no tan confiable. ¿Por qué? Porque las fuentes uno mismo las proporciona como usuario. Si ustedes quieren ver videos, ¿verdad? Sobre todo no de entretenimiento, sino que de muchas cosas productivas, podemos hablar de YouTube, ¿verdad? Que YouTube precisamente almacena como su contenido videos. Créame que YouTube es una de las más serias aplicaciones que yo conozco en cuanto a que cuidan su contenido. Es decir, ahí si usted infringe, a veces hasta por una palabra no he podido subir yo los videos. O sea, literalmente sí verifican mucho el contenido que nosotros subimos. Ah, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos los microblogs, que viene siendo como el Twitter o el X, que son como lugares donde se publican cosas, pero en cantidades pequeñas. Es decir, en Twitter, antes o X ahora, nosotros solamente podemos introducir una cantidad, creo que como 200 caracteres y paren de contar. Entonces eso lo convierte en el término de microblogs. Hay otros blogs que, por ejemplo, ustedes pueden crear dentro de Internet, que es el Blogger, sobre todo cuando ustedes estudian informática y empiezan con el tema de diseño web y eso. Blogger es lo que utilizan. Entonces ahí ustedes pueden crear su propio sitio web. Hay otros para fotos. Aquí menciona uno que tenía Cisco antes, Cisco Jabber, para mensajes instantáneos. Hoy por hoy pues tiene otro por ahí que se llama Webex. Y el Skype, que ese sí desconozco si todavía sigue funcionando o no, pero permitía llamadas por voz, que ahora pues todas las aplicaciones lo permiten. Ustedes pueden llamar por voz y por videollamada a través de Messenger o a través de WhatsApp o a través del preciso Instagram. Entonces eso es más que todo una tecnología ya como un poquito obsoleta, pero sí existía, ¿verdad? El Skype para poder hacer videoconferencias y eso. O sea, que pudiéramos compartir audio y pudiéramos compartir video. Entonces, dentro de Internet, las más importantes, la navegación web y lo que es el correo electrónico. Sin embargo, ustedes tienen la posibilidad de tener, pues, otros servicios según sus necesidades, que pueden ser los que mostré aquí en pantalla. Entonces, miren, ya para terminar, solamente vamos a quedarnos aquí como en 2 diapositivas más. Para entrar a Internet, usted necesita tener un dispositivo, como ser una computadora, una tableta o un smartphone. Y también una conexión a Internet, que era lo que les decía, que ustedes contratan a un proveedor de servicio de Internet eh, para que les dé el acceso a Internet y que ustedes puedan navegar. A ese proveedor de servicio de Internet se le conoce por sus siglas ISP, ¿verdad? Eso es importante que ustedes lo dominen. Entonces, para conectarme a Internet solo ocupo 2 cosas. El proveedor de servicio de Internet con su servicio en mi casa, si lo estamos viendo a nivel básico dentro del hogar, y ya sea una computadora, una tablet o un smartphone que me va a permitir conectarme a Internet. La forma en que me conecte pues va a variar. Puede ser a través de cable o puede ser de un medio inalámbrico. Y lo otro es cómo funciona Internet. Recuerden que Internet viene siendo la unión de muchísimas redes LAN. Entonces es la WAN más grande que existe hoy por hoy. Entonces, recuerden el concepto de una red local o una LAN. Es precisamente una red pequeña, ya sea en una oficina o una red doméstica o una red dentro del hogar. Lo que hace el Internet es que, recuerden que yo necesito 3 componentes. Yo necesito los dispositivos finales, que son esas computadoras que se conectan a Internet, con las cuales yo genero un mensaje, pero también puedo recibir. Entonces, esos son el primer componente, dispositivos finales. Ahora, yo tengo también un dispositivo de red que, pues, en una conexión dentro del hogar sería un router. Entonces, el router es un dispositivo de red o un dispositivo intermediario, que ese es mi segundo componente. Vamos con 2 componentes, dispositivos finales y dispositivos intermediarios. Ahora, yo necesito
un medio de transmisión, que es la forma en la que yo voy a recibir y enviar información. Ese medio de transmisión lo veíamos, puede ser cable, que puede ser cobre o puede ser fibra, o puede ser un medio inalámbrico. Entonces, ocupo estos tres componentes para poder conectarme tanto a Internet como a cualquier otra red. Ahora, ¿cómo funciona? Cuando ustedes envían, imaginémonos los dos puntos, del punto A al punto B. Cuando ustedes envían del punto A, ustedes envían un mensaje por correo electrónico que dice hola, por ejemplo. Entonces lo que hace la red es que coloca ese hola, lo divide en 100 partes iguales, por decirles un número, y después lo mete en un sobre para que vayan todas las partes juntitas. Y a ese sobre le pone dos direcciones. Le pone la dirección cuando yo estoy enviando, que sería la mía como remitente, y también pone cuál es la del destino, es decir, hacia dónde va. Entonces, cuando se envía por el medio de transmisión, el router va a identificar por qué camino va a llegar hacia el destino. Que recuerden que yo le puse en ese sobre esa información. Entonces, cuando identifique que la otra persona con el otro dispositivo tiene esa dirección, pues simplemente le entrega el sobre, lo abre y le vuelve a unir todas las partecitas. Esa es la forma en que funciona Internet. Les voy a dar un ejemplo mucho más sencillo. Imagínense que ustedes están en San Pedro Sula y necesitan enviar un sobre a Tegucigalpa. Ustedes van a contratar una empresa de envío para enviar esa información de ese sobre. Ahora, ustedes en ese sobre van a colocar información como que voy a colocar que es para la persona que va dirigida, le voy a colocar el nombre de esa persona, voy a añadir en ese sobre el número de identidad de esa persona, voy a añadir el número de teléfono y voy a añadir la dirección. Después voy a colocar de quién va, que sería mi nombre, o sea, de Dayan Briceño, eh, mi número de teléfono es tal, mi número de identidad es tal y mi dirección es San Pedro Sula. Recuerden que la persona que recibe estaría en Tegucigalpa. Entonces, ¿por qué necesito yo colocarle esa información? Para que la persona que envía, es decir, la empresa que está haciendo todo el tema logístico de tomar mi paquete y entregárselo a la otra persona, sepa a quién se lo debe de entregar. Entonces, ¿cómo sabría esa persona que se lo está entregando correctamente? Le va a llamar para avisarle que le va a entrar, pues, que ya está en Tegucigalpa el paquete y que sí está en la casa. Después que lo llame, cuando ya llegue a la dirección, le va a decir, bueno, enséñame su identidad. Entonces, en la identidad va a corroborar que el nombre del sobre coincide con la persona y también el número de identidad. Y va a cerciorarse también con la dirección de que está en el punto correcto. ¿Qué pasa si esa persona no está o nunca respondió o nunca dieron con la dirección? Van a llamarme a mí porque fui la persona que envié la información. Ellos tienen el sobre con los dos datos, tanto de quien envía y quien recibe. Entonces me van a llamar a mí y me van a decir, no, intenté 3 veces contactar a la persona y no logramos contactar. Entonces voy a enviar el paquete a su casa nuevamente porque pues la otra persona no lo pudo recibir. Entonces, por esa información, o sea, por esa necesidad de que si la otra persona no responde, yo necesito colocar las dos informaciones, tanto los datos de quien está recibiendo y los datos de quien está enviando. Entonces, así igual funciona el envío de paquetes en Internet. Aunque ustedes explícitamente no lo ven, eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo pasa eso? Hay unas direcciones que se conocen como direcciones IP, que es como el número de identidad nuestro, que no puede repetirse. Entonces, de esa manera se identifica que el mensaje del punto A llega al punto B de manera correcta. Si el punto B nunca responde, lo va a devolver al punto A. Pero sí tienen que saber que hay un proceso que se llama encapsular, que el mensaje que ustedes querían enviar con el hola por correo electrónico se va a partir en partes iguales, imaginémonos 100 partecitas iguales, y eso se mete en un sobre.
Entonces eso se llama encapsular dentro de la red. Entonces cuando yo encapsulo, ahí coloco directamente las dos direcciones, es decir, quien está enviando la información y quien está recibiendo. Y de esta forma es que funciona Internet. Cuando la otra persona recibe, va a recibir el sobre. Al abrirlo, pues tendría que unir los 100 pedacitos para ver la carta que decía hola. Y eso se llama desencapsular, que es lo contrario a encapsular. Entonces, cuando yo meto la carta dividida en partes iguales dentro del sobre, se llama encapsulamiento. Y cuando yo saco la carta del sobre y encuentro los paquetitos divididos y los uno, eso se llama desencapsular, que es el proceso contrario. No sé si me di a entender con esa explicación. Sí, sí, sí. Yo entendí así que Ok, supongo que está bien. imagínenselo en el ejemplo que les di. Cuando ustedes envían algo a otra dirección, siempre van a ocupar en poner en el sobre esa información de origen y destino, es decir, para quién lo estoy mandando y mi información que soy yo la que lo estoy mandando. Así funciona Internet para identificar correctamente a quién le llega esa información. Sí, vendría siendo algo así, Germán, como hacerlo comprimido y de ahí lo extraería. Podría llamarse de esa forma. Y créanme que eso pasa en cuestiones de segundos. O sea, eso es que ustedes le dan enter y ya les cae 2 segundos a la otra persona cuando le dan enter de enviar un correo. Y pasan pues por 7 pasos en realidad para poder hacer eso. Pero como este es un curso introductorio a la informática, entonces no me voy a meter tanto en eso. Más que todo saber que pues yo ocupo dos direcciones, una de origen y una de destino, para poder garantizar ese envío correcto a través de Internet. Entonces, cada dispositivo de ustedes tiene una dirección única como nuestro número de identidad que permite pues enviar correctamente dentro de la red un mensaje. Ok. Entonces, miren, me voy a quedar hasta aquí el día de hoy, en la presentación 28. El día lunes vamos a terminar esta unidad número 3 y vamos a hacer la tarea también. Recuerden que hoy estamos terminando la primera semana. Si pueden avanzar los que tienen tarea pendiente, traten de hacerlo este fin de semana. Recuerden que llegamos hasta la unidad 2 con las tareas. Es la clase 3 y la clase 4 donde está explicada las dos tareitas. Y el lunes entonces haríamos la 3 y trataría de terminar el curso de la plataforma de Info el día viernes. Es decir, la unidad 4 y 5 también terminarla ahí el día viernes y quedar la tercera semana, que sería la última, con lo de NetaCat, que eso pues también va a ser bastante rápido. No crean que nos va a tomar ahí mucho tiempo. No sé si hay preguntas. No, licenciada. Liz. No, No, Bueno, entonces les estoy mandando ahí la grabación de la clase más tardecito. Que pasen feliz noche y que tengan un feliz fin de semana también. Gracias, igual. igualmente a todos. Igualmente, Lick. realmente, Feliz noche, buenas noches. Lick. Feliz fin de. Feliz noche. Adiós.